Amigos, nuevamente, qué pena la ley de Murphy. Las redes fallan cuando no deberían fallar. Pero bueno, ya estamos de vuelta, esperemos que ahora sí la tecnología nos deje transmitir. Soy tu amigo Omar Cervantes, especialista en recuperación de adicciones y codependencia y coach en bienestar personal. Ahora sí estamos ya listos para empezar nuestra transmisión de este sábado con este interesante tema que es la espiritualidad en la recuperación. Gracias a todos los que se conectan, los que estuvieron puntuales. Una sentida disculpa. A veces esto de la tecnología así es y así nos juega algunas bromas de mal gusto, pero bueno, siempre con paciencia y con perseverancia vamos a caminar. Hoy vamos a hablar de este tema interesante: espiritualidad, crecimiento personal, recuperación y por supuesto vamos a estar pendiente para resolver todas las inquietudes, todas las dudas que tú pudieras tener. Y bueno, ya que perdimos algunos minutitos por causas de fuerza mayor, por la presencia de fallas en la red, vamos a dar inicio como cada semana dando lectura a nuestro artículo semanal de Milenio Puebla, La Alegría de Vivir, este espacio donde semanalmente publicamos, felicitamos a Milenio, que es el único medio de comunicación que permite abordar estos temas de las adicciones, la codependencia, hablando de frente las cosas como son, sin tapujos, sin cortapisas, para tratar de ayudar a todos los demás. El día de hoy en Milenio, que este jueves pasado se publicó, lo puedes encontrar en mi página, en mi Facebook, en milenio.com, Opinión Puebla, Omar Cervantes, La Alegría de Vivir. Esta semana se tituló Menos estigma y más información. Al igual que casi todos los trastornos mentales, las adicciones y su entorno deben abordarse de frente y prevenirse, hablando claro y acuñando una frase que usa una página de Facebook: menos estigma y más información, o viceversa. Es una realidad casi innegable que hablar de cualquier trastorno mental es un tabú. Reconocer que se tiene una enfermedad psiquiátrica solo se reconoce en voz muy baja, y por ello en la actualidad algunas personas sufren innecesariamente de más al postergar un tratamiento profesional ante la negación de tener un padecimiento con muchos estigmas. La página de Facebook a la que me refiero y a la que estoy haciendo hoy referencia se llama Trastorno Límite de la Personalidad México. La puedes encontrar en Facebook. Es una plataforma muy didáctica, atractiva y sobre todo preventiva, en la que se habla con toda claridad del TLP como una de las enfermedades mentales con un gran desconocimiento, igual que de otras muchas patologías como la ansiedad, la depresión y otras similares que son muy bien explicadas por los administradores de esta red social. La gente que desconoce el fondo clínico y orgánico de estos padecimientos, igual que pasa en las adicciones y su mundo, eventualmente suelen tratar de alentar al enfermo de forma contraproducente con frases como échale ganas, toma las cosas buenas de la vida, a todo nos pasa, solo controla tu forma de beber, mismas que no solo no son apropiadas, sino que causan mayor frustración en quien las padece, con un sentimiento de que nadie entiende por lo que está pasando.
Los trastornos mentales, incluyendo las adicciones e incluso la codependencia, no se curan con ganitas, sino que deben ser abordados de forma profesional y con tratamientos integrales, y para llegar a ello, basta con empezar a hablar de frente las cosas como son, brindando información fidedigna y oportuna, psicoeducación, prevención y toda una cruzada a favor de la salud mental que evite el sufrimiento de quienes la padecen y ayuden a la pronta identificación de quienes puedan desarrollarlos. Al igual que muchos temas en nuestra sociedad que aún conserva, inusitadamente en ocasiones, juicios, confundiendo la moralidad con la realidad, cada semana en mi consultorio me doy cuenta de que el brindar información sin sesgos y con espíritu de servicio puede ayudar a salvar vidas de adictos, codependientes y de otros grupos vulnerables en nuestra comunidad. Hablemos claro, salvemos vidas, todos hagamos prevención. Pues bien, este fue nuestro artículo del jueves pasado en Milenio Puebla, dándole el crédito a esta página. Verdaderamente la recomiendo mucho, Trastorno Límite de la Personalidad México, donde, como su nombre lo indica, no solamente puedes encontrar información sobre el trastorno límite de la personalidad, quizá lo hayas escuchado, estas personalidades border, que tiene demasiados estigmas, hay mucha desinformación, hay gente que diagnostica diciendo tiene trastorno o es border sin haber hecho un diagnóstico diferencial, o por el contrario, quienes verdaderamente tienen rasgos o tienen el trastorno, a veces tienen que hacer todo un peregrinaje para encontrar un profesional que verdaderamente les pueda diagnosticar y dar el tratamiento indicado de trastorno límite de la personalidad. Pero además en esta página hay mucha información de otro tipo de trastornos. Y yo lo quise compartir porque comparto el lema de ellos. Aplica exactamente igual para las adicciones y para la codependencia. Más información y menos estigma es lo que necesitamos hacer. Y de hecho, estos espacios son parte de esta iniciativa que, lo decía hace un rato, aplaudo que Grupo Milenio nos permita sus páginas editoriales para cada semana estar hablando de adicciones, de codependencia, de esto que es una realidad innegable en un mundo donde consumir drogas parece ya lo más normal, donde beber alcohol en exceso la gente parece ya haber perdido la capacidad de asombro, y como decíamos la semana pasada, de repente lo común se vuelve normal sin que necesariamente lo sea. Así que hablemos, informemos y tengamos menos estigma de esto, que son enfermedades, son trastornos mentales. Perdón, estoy teniendo un poquito de problema aquí con la plataforma. Y bueno, gracias a todos los que ya están conectados. Comparte este video si conoces a alguien a quien le puede ayudar. Si estás en vivo, te saludo como siempre con todo respeto y con mucha gratitud y con mucho cariño. Si lo ves porque está en mis redes, en Instagram, en Facebook, en Twitter o en nuestro canal de YouTube, y le puede servir a alguien, compártelo, queda aquí la publicación. Y bueno, vamos a entrar en tema, la espiritualidad en la recuperación. Para mí es un tema apasionante, y de entrada quiero identificar con toda claridad que espiritualidad y religiosidad son dos temas completamente diferentes. Más adelante vamos a explicar mi punto de vista de lo que es la espiritualidad y de lo que es la religiosidad. Para dar inicio, qué mejor que citar a uno de los grandes psiquiatras de la era contemporánea del siglo pasado, el doctor Carl Jung, que fue de las primeras escuelas de psiquiatría y de psicoterapia en el mundo, que en la década de los 30s, 40s, cuando surge la agrupación de los Alcohólicos Anónimos, Bill W., uno de los cofundadores de Alcohólicos Anónimos, en busca de tener
opiniones profesionales sobre este programa de los 12 pasos que recién estaban ellos creando en 1935 con la publicación del libro azul, el libro grande, el libro de Alcohólicos Anónimos, decidió enviarle justamente un ejemplar de este libro al connotado psiquiatra Carl Jung, pidiéndole su opinión profesional. Hay en la historia de Alcohólicos Anónimos la referencia a este carteo que tuvieron Bill W. y Carl Jung. Y yo lo inicio porque para mí es una frase maravillosa. En la respuesta que el Dr. Jung le da a Bill W. sobre su opinión de cómo algunos alcohólicos estaban recuperando a través de este nuevo programa de los 12 pasos en la década de los 30, vigente hasta la actualidad, el Dr. Jung cita, dice: amigos alcohólicos anónimos, tomando en cuenta que alcohol en latín se escribe spiritus, lo que ustedes están haciendo a través de la recuperación es el cambio de un spiritus por un spiritum. La lucha de un espíritu positivo contra un espíritu negativo, que era el alcohol, en este caso las drogas o cualquier adicción, que a través del espíritu positivo, de manera sorpresiva, está logrando la recuperación que la medicina o la psiquiatría no había podido tener como programa. Ustedes en este programa de los 12 pasos están haciendo los milagros de la recuperación. Y entonces viene toda una vertiente de lo que es la espiritualidad en el programa de recuperación. Empiezo citando al Dr. Jung porque a mí me gusta mezclar los conceptos de los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos, pero también los principios académicos, la literatura oficial, estudios de otro tipo de naturaleza para hablar sobre este fenómeno de la recuperación en las adicciones. A mí me parece muy sintomático que en los años 30 del siglo pasado un doctor eminente psiquiatra hablara de espiritualidad y hablara de espiritualidad para derrotar a los espíritus negativos. En otras palabras, lo que hoy algunos pensadores de esta teoría del New Age o el despertar de la conciencia o estas corrientes alternativas, lo que hoy pueden decir la lucha de la luz en contra de la oscuridad. Cuando la luz se impone a la oscuridad, viene la sanación y viene la evolución. A veces para hacer luz hay que pasar por el camino de la oscuridad. Y para quienes son creyentes o practican alguna religión, pues evidentemente es la fe en Dios. Entonces, vemos cómo la espiritualidad, independientemente del enfoque que se le quiera dar a la recuperación de adicciones, sea el programa de Alcohólicos Anónimos, sea un programa psicoterapéutico en consultorio a través de una especialidad en adicciones, sea el propio camino del despertar espiritual, o sea el enfoque que sea, incluyendo la cita de este eminente psiquiatra, tarde o temprano terminamos hablando de espiritualidad. En sus inicios, debo decirlo, el programa de Alcohólicos Anónimos, como todo en el mundo y como todo en la vida, porque es la condición humana, solía ser muy cuestionado, porque decían que era un grupo de cristianos conversos que se habían reunido para dejar de beber. Recordemos que Alcohólicos Anónimos surge como una corriente derivada de los grupos Oxford y los grupos washingtonianos, en los que efectivamente había una predominancia de la religión protestante, cristiana, evangélica en los Estados Unidos, y que efectivamente muchos de los que padecían el alcoholismo acudían a estos grupos y a través de su fe empezaban a recuperarse. Pero la misma historia de los Alcohólicos Anónimos da cuenta que por sí mismo la religión no era suficiente para lograr una recuperación absoluta y duradera. Los casos que vienen en la literatura de los viejos veteranos de Alcohólicos Anónimos narran que algunos de los miembros de estos grupos Oxford y washingtonianos
después de haber tenido pequeños periodos de abstinencia o de sobriedad a través de su religión, a través de su contacto con Dios, tenían recaídas y volvían a beber. Entonces llega el movimiento de Alcohólicos Anónimos, crea el programa de los 12 pasos y se empieza a hablar de un programa espiritual. Entonces los escépticos criticaban y decían, es que los 12 pasos están basados en la religión cristiana. Sin embargo, quienes hemos estudiado a fondo los 12 pasos, podemos concluir que no hay tal religiosidad en el programa. Si bien es cierto, en el segundo paso se cita por primera vez a Dios cuando se dice, llegamos al convencimiento de que solamente Dios podía devolvernos el sano juicio, o un poder superior podía devolvernos el sano juicio. Y en el tercer paso se cita, decidimos poner nuestra vida y nuestra voluntad al cuidado de Dios como cada quien lo conciba. Hay que reconocer que los que escribieron los 12 pasos fueron tan visionarios de no marginar a quienes no tuvieran una religión o una deidad o una teología. Y empezaron a hablar de un poder superior como cada quien lo entienda. Y te daban a ti la posibilidad de elegir tu propio poder superior, donde lo importante no es el Dios en el que creas, sino que creas en alguien o en algo superior a ti para derrotar tu enfermedad. En aquellos ayeres se habla del despertar espiritual de Bill W., se habla de los estudios que hacían los psiquiatras, incluyendo el Dr. Jung, a quien ya mencioné, sobre este movimiento revolucionario de los Alcohólicos Anónimos. ¿Qué están haciendo los Alcohólicos Anónimos que se están recuperando? Entonces, yo quisiera partir de mi propia definición, que a lo largo de mi especialidad, de mi posgrado académico, a lo largo de mi vida, a lo largo de mi propia historia y de mi trabajo en consultorio he podido concluir. Yo defino espiritualidad de una manera muy práctica. Espiritualidad es ver la vida desde una perspectiva diferente a la que anteriormente yo tenía. De otra manera, es decir, me permito hoy ver la vida tal y como es, pero con una perspectiva diferente. Un cambio de vista, un cambio de visión de lo que es en la praxis la realidad. Y empiezo a conectar con algo en lo que estuve desconectado por mucho tiempo, que es el amor incondicional, que son los valores universales. Si yo me permito ver la vida diferente y empiezo a, desde el amor incondicional, apreciar la existencia con una visión diferente, estoy practicando mi espiritualidad. Me gusta mucho citar a algunos filósofos occidentales con una influencia oriental muy fuerte, como Deepak Chopra, que dicen que los seres humanos somos seres espirituales en forma de cuerpo humano y no somos cuerpos humanos materiales con espíritu. Es decir, en nuestra esencia, en nuestro ser, somos un espíritu que tomó un cuerpo para recorrer este maravilloso camino llamado vida. En mi caminar, si yo decido cambiar mi visión, mis valores, y deseo mi evolución y mi despertar de la conciencia, como hoy se llama en algunos círculos, entonces voy a estar practicando mi espiritualidad, la conexión interna con la conexión externa. Hay una frase que dice mi maestra Reiki, a quien le mando un saludo con mucho cariño, que cita, como es adentro, es afuera. De otra manera, lo que yo veo alrededor tiene más que ver con cómo estoy por dentro que con la realidad relativa que estoy viendo. Pero también lo puedo sintetizar de una manera muy práctica
Esta semana platicaba con una de mis consultantes en la sesión privada justamente sobre esto y me decía, es que yo no sé en qué momento me desconecté de mi ser superior. Y cuando me desconecté de mi ser superior y empecé a explorar por otras vías, me perdí. Y hoy estoy dándome cuenta que esa reconexión que alguna vez tuve me está ayudando nuevamente a tomar el camino. Y entonces yo le decía como mi propia experiencia. Y voy a hablar de mi historia sin hablar de mis valores religiosos, porque no me gusta hablar de religión ni en la consulta ni en las pláticas abiertas de adicciones. Ese es un tema que yo dejo para los expertos. Sí, por supuesto, me gusta hablar de espiritualidad, que es una cosa diferente. Pero bueno, voy a hablar de mi historial. Yo fui criado, como millones de mexicanos, en la religión católica. Mis padres en realidad no eran feligreses muy continuos. Mi madre eventualmente hacía para que acudiéramos a la iglesia. De parte de la familia de mi madre sí había una fe un poquito más practicante. Mi padre rara vez recuerdo haberlo visto en la iglesia y a su familia de origen nunca recuerdo haber oído hablar de Dios. Sin embargo, por uso y costumbre, por tradición o por cultura, fui educado, hice mi primera comunión a los 8 años, aprendí a crecer con un Dios castigador, aprendí estos conceptos que te dicen que venimos del pecado y que alguien ya redimió mis pecados para que yo sea liberado. Y que si no cumplo una serie de mandamientos me van a castigar. Imagínense, yo les pongo mi ejemplo. Yo cuando me confesé a los 8 años, la confesión fue en viernes en la tarde, porque la primera comunión era en grupo el sábado en la mañana, y yo recuerdo ese día estaba jugando fútbol con mi hermano menor, y le hice trampa. Es trampa y no vale. Entonces yo me dije a mí mismo, me acabo de confesar y ya hice trampa, soy un pecador, ¿cómo voy a comulgar mañana en mi primera comunión? Y fue mi primer conflicto interno. Con esa religión crecí. Obviamente, en el transcurrir de mi historia, hago contacto con el tabaco, con el alcohol, con una vida precoz, con una sexualidad precoz. A los 15 años pongo en tela de duda todos estos conceptos con los que fui educado y me voy al otro extremo y empiezo a leer filosofía y literatura hoy denominada de izquierda, como Marx, como Feuerbach. Alguna vez alguien me dio un libro que leí completamente en mi adolescencia que se titula Jesús vivió y murió en Cachemira, que es una forma aparentemente narrativa de demostrar que Cristo no era Dios, que sí existió, pero era un maestro, pero no era Dios. Entonces en mi adolescencia yo me hago de toda esta ideología y me propongo demostrar la inexistencia de un Dios. Por supuesto, avanza mi alcoholismo, avanza mi enfermedad, entro a estudiar en una escuela laica, al Tecnológico de Monterrey, en mi primera profesión, y la figura de Dios simple y sencillamente no existía. Pero de repente cuando empiezo a tocar esos fondos del sufrimiento que da el alcoholismo, que da la depresión, que da la ansiedad, recurro a ese Dios bombero del que muchas veces hacemos uso o hacíamos uso, hablo en primera persona, para salvar. Y recuerdo de rodillas estarle pidiendo, Diosito, por favor, ayúdame, no lo vuelvo a hacer, ya me voy a portar bien, ta. Sigo caminando, rodeado, yo crecí y estudié en Monterrey, Nuevo León, rodeado de una cultura predominantemente católica, con muchas amigas católicas, iba a misa, pero iba a misa más por socializar que por verdaderamente hacer un contacto con ese poder superior. Sin embargo, algo se me fue impregnando. Entonces, cuando vienen los problemas en mi vida, yo me doy cuenta que en realidad yo tenía una búsqueda permanente, que yo tenía un vacío existencial,
como lo he escuchado en muchos de los alcohólicos o de los adictos con los que he tratado, con los que trabajo cotidianamente, ese vacío existencial que no llenaba el placer, el alcohol, las drogas, los excesos, no lo llenaba nada. Había momentos pasajeros de placer, pero había un vacío permanente. Hablando de trastorno límite de la personalidad que citábamos hace un rato, quienes tenemos rasgos del TLP, sabemos lo que es esos inmensos vacíos existenciales adentro de nosotros, que nos impide estar motivados permanentemente. Entonces, me vuelvo al lado contrario y me vuelco a estudiar el cristianismo. Me pongo a leer la Biblia, me pongo a estudiar, acudo con un guía espiritual allá en la ciudad de Monterrey y le pregunto, ¿es que estoy buscando a Dios? Y este guía espiritual me dice, si lo estás buscando es porque está de dentro de ti. Ya no lo busques, vívelo. Y mi vida empieza a dar un vuelco. Me meto en la Biblia como filosofía de vida, empiezo a creer que tengo fe. El segundo paso de Alcohólicos Anónimos es una maravilla para quien lo quiera leer, está en internet, como para complementar esta plática. Es el convencimiento de que solamente un poder superior puede devolvernos el sano juicio. Y está dirigido para ateos, agnósticos, creyentes, o dice, para quienes un día tuvieron fe y la perdieron. Ese era mi caso. Yo fui educado en la fe, la perdí y después la busqué. Y verdaderamente cuando toco fondo y llego a Alcohólicos Anónimos, y muchos años después cuando hago mi especialidad, mi posgrado en adicciones en el Centro de Estudios Superiores de Montefénix, y hoy que hago una retrospectiva de mi vida, yo le decía a esta consultante, le dije, mira, te puedo hablar desde el camino Reiki, desde mi maestría Reiki, puedo hablar de espiritualidad, que lo sigo viendo de una forma muy práctica, insisto. Espiritualidad es conectar con mi ser interior para crear mi realidad exterior. Pero si lo hago pragmático también es, a ver, estoy en mi año 52. He hecho la cuenta atrás, mis últimos 21 años en sobriedad y en recuperación, y de los 21 para atrás, o sea, cuando yo tenía 30 años, hasta los 15. Y recuerdo cuántas veces me salvé de situaciones más graves. ¿Por qué? Porque yo tuve accidentes automovilísticos, participé en riñas peligrosas, estuve en contacto con drogas, estuve en lugares en el inframundo verdaderamente del alcoholismo, y como si hubiera un ángel, mi hermano mayor me decía, es que tienes estrella, nunca pasaron consecuencias mayores inmediatas. Claro, todo eso fue alimentando mi soberbia, decir, yo soy un bendecido, no me pasa nada. En alguna ocasión allá en Monterrey choqué en Lázaro Cárdenas en la avenida Las Torres contra un letrero, pude haber quedado ahí, lo único que pasó fue daño a la defensa del vehículo, lo dejé y seguí. Alguna vez participé en alguna riña donde sacaron un arma de fuego, alguna vez estuve en antros de extracto social, perdón el término, pero real, como le llaman coloquialmente, de mala muerte, alcoholizado completamente y sin ninguna precaución. Alguna vez manejé completamente en estado de ebriedad de Cadereyta, Nuevo León, a Monterrey, Nuevo León. Estamos hablando de una hora, un poco más, perdón, de Montemorelos, completamente alcoholizado. Más cualquier cantidad de circunstancias que yo pudiera tener, volteo atrás y digo, si no hay un poder superior que me ayudó, entonces, ¿qué fue? Y si además cuando toco mi fondo completamente, llego a Alcohólicos Anónimos, me muestran el programa de recuperación, tengo mis primeros padrinos, avanzo, digo, si no es un poder superior el que me llevó, ¿qué es?
Y posteriormente en mi vida ya como profesionista, como padre de 4 hijos, cuando he tenido problemas económicos, cuando he tenido problemas laborales, cuando he tenido problemas de salud, volteo hacia atrás y digo, verdaderamente soy un bendecido. Siempre he tenido todo, siempre ha habido provisión, siempre aparece la respuesta, siempre se muestra la luz en el camino, siempre surge una posibilidad, a pesar de que yo pensaba que estaba perdido. Quienes hemos vivido lo que le llaman la noche oscura en el calabozo y hemos salido para ver la luz, si yo en mi pragmatismo no creo que esto es un poder superior, me pregunto entonces, ¿qué es? Y es lo que en los grupos de Alcohólicos Anónimos te invitan. Ponle el nombre que quieras, pero cree en algo. Porque el adicto y el alcohólico, como yo lo fui en su momento, cuando ya perdió toda la esperanza, cuando está atrapado en las garras de la botella, de la droga, de la enfermedad, de la desesperanza, donde siente que ya no tiene remedio y se va hundiendo y hundiendo y hundiendo, ya perdió la fe en todo. Ya no cree en nada. Ya no cree mucho menos en sí mismo. Entonces, ¿qué pasa? No hablemos de Dios. Un hombre desesperanzado, sin fe, que no creía en nada, que creía que su vida no tenía solución, de pronto, como millones de recuperados en el mundo, deja de beber, conoce que hay un programa de recuperación y su vida empieza a caminar. Y volteo y digo, Dios existe. Y lo veo desde una manera muy práctica, no desde la filosofía, no desde el existencialismo, no desde la teología, no desde la religión. Espiritualidad es una forma de permitirme ver la vida de una manera diferente. Religión es una serie de dogmas, criterios que están empaquetados en una iglesia y que tienen un fin de un culto y de una fe. Pero la espiritualidad es esta conversión, esta posibilidad de ver hoy la vida diferente. Por supuesto, yo tengo mi religión. Yo creo en Dios, pero esa es mi creencia. He tenido debates maravillosos, padrísimos, con pacientes ateos que me dicen, yo no creo en Dios. El programa de los 12 pasos no es para mí. Esto de la espiritualidad me resulta increíble. Y son retos porque al final de cuentas es, ok, tú eres escéptico, tú todo lo necesitas muy claro, muy explicado. Bueno, pues empieza por entender que esto es una enfermedad, que tú ya no puedes beber, que tú ya no puedes consumir drogas, que tú ya no puedes jugar. Derrótate y dale la oportunidad a un proceso de cambio de ayudarte en tu transformación. Cuando se logra esa transformación es ese despertar espiritual de la persona que nada tiene que ver con buenas tardes, Omar. Resurgir después de derrotarnos es un milagro, ¿no? Derrotarnos no necesariamente, ante el alcohol, únicamente ante otras situaciones que nos dañan. Por supuesto, es parte de lo que yo hablo, estaba platicando, saludos Coco, un abrazo con mucho cariño, estaba hablando que así se los planteo yo a los agnósticos o a los ateos. A ver, derrótate ante la situación. Tú no puedes hacer nada ante el alcohol, ante la droga, ante el juego, ante la realidad. Si estás en bancarrota, estás en bancarrota. Ante la pérdida de un ser querido, ante las circunstancias que tú no puedes cambiar. Primer paso, aceptación. Esto es una realidad. Acepto lo que esta realidad me provoca, porque la aceptación puede provocar enojo, tristeza, angustia.
y me doy el permiso de vivir desde la aceptación la realidad de lo que está sucediendo. Y le doy la oportunidad a la vida, a la energía, a la luz, al Reiki, a Dios, como cada quien lo entienda, de mostrarme el camino. Y cuando yo me derroto en este milagro, se abren todas las posibilidades. Deepak Chopra, que es para mí uno de mis autores favoritos, aunque me dicen que hay otros mejores precursores, maestros de él, para mí es alguien muy práctico. Te dice, cuando tú te abres al campo energético de todas las posibilidades, tu vida empieza a cambiar. Hay una, hablando del tema, se los voy a recomendar, está en YouTube o cómprenlo en cualquier librería, Las 7 leyes espirituales del éxito, o cómo crear abundancia. Abundancia desde el punto de vista espiritual, abundancia como viene en los preceptos de las diferentes religiones, no necesariamente hablando de materialismo. Entonces te dice un maestro como Chopra que para que tú estés en paz y puedas crecer, evolucionar, avanzar, descubrir tu propósito de vida, tienes que estar en armonía con estas 7 leyes espirituales del universo. Y para los escépticos te lo plantea desde el punto de vista de la física cuántica, desde la explicación de lo que pasa en tu cerebro como órgano rector de tu organismo. Y entonces, cuando tú empiezas a fluir en esta corriente energética universal o de la fe, la gracia, para los que creen en Dios, te derrotas y sucede el milagro. Entonces, ¿de qué se trata la espiritualidad en la recuperación? Yo lo resumo de una manera muy práctica. A mí me gusta ver de estos temas de una manera muy prácticos, nada rebuscados. Esto es, espiritualidad es igual a darme la oportunidad de ver la vida con unos ojos y con una visión diferente. Espiritualidad es igual a creer en algo, en lo que creas. Antes no creías ya ni en ti. Recupera la fe y la confianza en ti mismo y date la oportunidad de creer en algo. En la medicina, en tu terapeuta, en tu padrino, en las circunstancias, en lo que quieras, pero cree en algo. Por supuesto, si tienes un Dios, como tú lo entiendas, y si sigues tu camino espiritual, tu crecimiento va a ser exponencial. Por eso yo siempre recomiendo en la recuperación terapia individual, grupo de 12 pasos, si posible terapia de grupo, padrino o madrina, guía espiritual o consejero espiritual, más todas las actividades de tu plan de prevención de recaídas. La recuperación no es exclusiva del programa de los 12 pasos. La recuperación no es exclusiva de tu terapeuta. La recuperación no es exclusiva de tu padrino. La recuperación no es exclusiva de que tú le eches ganitas, como decíamos hace rato en el artículo de Milenio. Mientras más herramientas tengas y en ello entra la espiritualidad, si quieres, descríbelo como Carl Jung, como lo cité al principio. Spiritum, lo positivo que viene a reemplazar lo negativo. Los alcohólicos anónimos lo dicen, cambio de juicios y actitudes. Date la oportunidad de cambiar el chip. Lo que dice Coco, date la oportunidad de aceptar la realidad. Cuando haces este cambio de chip, sucede el milagro. Efectivamente, cuando haces este cambio de ver la vida, si en la mañana en lugar de levantarte y decir, puta, ya es lunes, qué pesado, perdón, qué hueva ir a trabajar, debo dinero, tengo un chorro de cosas pendientes, estoy hasta aquí de estrés, si en lugar de eso en la mañana dices,
Gracias, Dios mío, estoy vivo y hoy tengo la enorme posibilidad de tener otras 24 horas de enfrentar las circunstancias de mi vida, por difíciles que parezcan. Y si empiezas a agradecer en lugar de quejarte, si empiezas a moverte desde el amor incondicional, en lugar del amor egoísta, en lugar del amor demandante, en lugar del amor exigente, ahí está el cambio espiritual. No necesitas ir a un templo de rodillas, ni necesitas aprenderte los 10 mandamientos, ni necesitas ser como esta gente que recita los versículos en todo para decirte por dónde es. Simplemente deja de quejarte y agradece. Deja de pensar que todo es negro y piensa que detrás de cada circunstancia hay un aprendizaje. Esa es la posibilidad de ver la vida diferente. A eso me refiero por espiritualidad. Si en lugar de decir esto que me está pasando es una tragedia, me sereno, me conecto, medito, controlo mi respiración y digo, voy a preguntarle a mi ser interno y a mi ser superior qué aprendizaje me está dando la vida con la circunstancia que estoy viviendo el día de hoy y por dónde debo caminar. Esa es la espiritualidad. La espiritualidad que decía Carl Jung, en lugar de estar tirado, como le llamaban en aquellos entonces, al vicio del alcohol, me dedico a ver una vida positiva y me doy cuenta que puedo ser productivo, útil, feliz, sin necesidad de estarme drogando o alcoholizarme. Ese es el cambio de visión, esa es la espiritualidad para mí. Yo muchas veces les digo, a ver, si tienes una religión, practícala. Enriquece tu crecimiento. Yo no me meto en la parte religiosa. Respeto a todas las religiones y todas las creencias. Pero sí los invito a tener este cambio de visión de las cosas. A ser agradecido, a desprenderte del yo para hablar del nosotros. Al desprenderte de yo que gano en lugar y decir en qué te puedo servir. Desprenderte del acumular y de los apegos y vivirte en el desapego y encontrar tu motor y tu centro para que sepas cuál es tu talento, cuál es tu vocación, cuál es esta característica única e irrepetible que tú tienes que le puede dar servicio a los demás. Si te das la oportunidad de experimentar este cambio de ver la vida, que no existe más que en tu interior. Por supuesto, es un proceso de cambio, por supuesto, es un mecanismo de crecimiento. Entonces, en un plan integral de recuperación, ya para ir cerrando, entra tu proceso de derrotar tu negación de la enfermedad. Aceptar que tienes una enfermedad, que es adicción, codependencia o alguna otra similar. Aceptar que tú no puedes hacer nada para salir adelante tú solo. Pedir ayuda. Seguir las sugerencias. Seguir tu programa. Y si además de eso te das la gran posibilidad de ver la vida, de ver a tu prójimo, de verte a ti mismo con una visión diferente, ahí está la espiritualidad. Si en lugar de verme al espejo y decir qué jodido me veo, ya me siento viejo, ya me estoy quedando pelón, ya traigo bolsas en los ojos, ya estoy con la barba toda encanecida. Si en lugar de eso me veo y veo el brillo de mis ojos, y si digo, nunca pierdas esa mirada que tienes desde que tenías 5 años, gracias a Dios tengo vida, gracias a Dios tengo cabello, gracias a Dios tengo un espejo para estarme viendo y decir, yo me amo, yo valgo, no necesito que llegue alguien a validarme, porque la validación viene desde mi interior. Y si me hago responsable de mi vida y le digo, Omar, hoy es un gran día, y le pongo acción, porque con esto termino. Cualquier fe, cualquier creencia que tengas, no va a servir de nada si no le pones acción. De buenas intenciones dicen que está lleno el camino al infierno. O también dicen, la fe sin obra es letra muerta.
O también dicen, a Dios rogando, pero con el mazo dando. Es decir, no se trata de simplemente echarme porras y en la mañana hacer mis 101 afirmaciones positivas de Luis L. Hay y decir, yo soy un ser maravilloso, yo soy un ser estupendo, yo soy abundancia, yo soy prosperidad, y después de eso meterme a la cama a dormir, pues no va a servir de nada. Pero si después de cambiar tu mentalidad de lo negativo a lo positivo, sales optimista y con fe a vivir tus 24 horas y te das la oportunidad en la noche de, por difícil o por diferente que haya sido tu día, decir, terminó el día, gracias a Dios. Si se presenta una circunstancia adversa, decir, ok, esto algo me está diciendo, algo me está señalando, o simplemente tengo que aceptarlo. Entonces, para mí la espiritualidad es, cambia tu manera de ver las cosas. Y por supuesto, cualquier programa psicoterapéutico, si te metes a googlear lo que es psicoterapia, pues psicoterapia no es más que un proceso de cambio. El camino Reiki Do es un camino espiritual. A mí me encanta. Con todo el escepticismo, yo empecé a estudiar Reiki en 2011. En el 2018 hice mi maestría. Hoy le agradezco todo el camino personal que he tenido que caminar para mí y para ponerlo al servicio de otros. Y si además te llenas de cosas positivas, agradeces y cambias tu chip, para mí esa es la espiritualidad. Porque, como dicen los Alcohólicos Anónimos, yo los cito porque para mí son maravillosos, útiles, imprescindibles en la recuperación. Cambio de juicios y actitudes. El resultado del programa es una vida útil y feliz. Porque ¿de qué te sirve haber dejado de beber, de consumir drogas, de jugar, de comprar compulsivamente, de controlar tu manera de comer, o etcétera, etcétera, si vas a seguir amargado, angustiado, negativo, etcétera? Pero si te conviertes en una persona útil y feliz, como dicen mis amigos Alcohólicos Anónimos, si alcanzas la plenitud y te das cuenta que la alegría de vivir es simplemente una actitud ante la vida, y este cambio de actitud ante la vida es lo que yo le llamo espiritualidad. Es un tema apasionante, es un tema complejo, es un tema que puede dar para el debate. Me quedo con la descripción de Carl Jung: un espíritu positivo, a través de la recuperación, vino a reemplazar al espíritu negativo del alcohol o de las drogas. Así que, si tienes una religión, acude a tu congregación, practícala, pero la tengas o no la tengas, date la posibilidad de tener este desarrollo espiritual, este crecimiento, esta manera diferente de ver la vida. Y si tienes un problema de adicción, por supuesto, soy un convencido que mientras más crezcas en el camino espiritual, más pronta y sólida va a ser tu recuperación. Pues bueno, amigos, les dejo. Ya se nos hizo un poquito tarde. Tenemos a las 3 algunas actividades. Te deseo que esta primavera te llene de energía, de colores, de vida, y que te des esa oportunidad de cambiar la actitud para ver justamente todo lo maravilloso que hay alrededor. Ayer vine de Puebla a México. Me extasía verdaderamente ver el bosque de Río Frío y todos estos árboles que se ven hacia la carretera. Puedes ir a México, ir estresado, ir pensando en tus problemas, o ir con tu copiloto platicando en una charla amena, darte cuenta de la maravillosa naturaleza que hay en 120 kilómetros que nos llevan a la capital. Eso, queridos amigos, claro, me van a decir, este cabrón está loco, perdón por mi francés, ya se piró, ahora viene a darnos cursos de motivación. No, simplemente hoy así veo la vida. Hoy me doy el lujo de ir a México manejando, buena música, compañía agradable, mi esposa,
apreciando la naturaleza y dando gracias a Dios, como yo creo en Él, de que hace más de 21 años que no bebo, de que hace mucho más años que no me drogo, que acumulo un mes más sin fumar tabaco, que estoy vivo y cada día para mí es una oportunidad de sentir la alegría de vivir. Esto no es fanatismo, esto es yo de una manera muy práctica, la manera en que yo he podido encontrar la reconciliación de la felicidad con esta brújula perdida. Y ese Omar que anteriormente buscaba llenar ese vacío, pues lo he podido llenar con el programa de los 12 pasos, con mis grupos, con mis terapeutas, con mis maestros en el camino espiritual, con mis guías, con todo lo que hoy leo, escucho y me gusta llenarme. Por supuesto, de mis pacientes aprendo una gran cantidad de cosas. Entonces yo no tengo más que decir gracias. Gracias a ti que nos estás viendo. Te recuerdo que mis redes sociales están a tus órdenes. Cualquier duda sobre adicciones, alcoholismo, codependencia, ludopatía, relaciones tóxicas y similares, con mucho gusto estoy a tus órdenes. Contesto mensajes escritos solamente, tanto en WhatsApp como en el Facebook, y estas transmisiones que trataremos de seguirlas llevando a cabo semana a semana. Si tienes un tema que proponernos para la siguiente semana, con mucho gusto. Hoy te doy las gracias por estarnos sintonizando. Te mando un fuerte abrazo, muchas bendiciones y ojalá tú también encuentres la alegría de vivir. Que Dios te bendiga y que tengas excelente semana.